nevazón bastante, tuvimos una nevazón bien bonita, quedó bastante blanco todo, pero bien, gracias al Señor. Ok, vamos a retomar entonces y vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Malaquías. Tuve la oportunidad de estar eh, predicando en, a ver, ok. ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver el texto? Ahí está. Ok, Sí, perfecto. hermano. Tuve la oportunidad de estar predicando en una iglesia, una asamblea aquí en Toronto. Estuve 2 domingos y además un martes por Zoom. Hicimos 3 sesiones de Malaquía. 3 nomás, imagínense, tuve que apretar un montón, pero los hermanos y las hermanas estaban contentos, pero estaban sorprendidos con este pequeño libro que parece, como decimos en Chile, lo miramos a huevo, ¿verdad? Porque es tan cortito y ni lo leemos. Pero es un gran libro, Perdón, es un hermano, gran ¿se libro. puede agrandar un poquito más la letra? Por Ya, ahí. inmediatamente, hermano. Vamos a agrandar la letra. ¿Está mejor Ahí. ahí? Sí, ahí estamos bien. Ahí se ve Ok. excelente. Ya hemos visto entonces la primera gran sección del libro, aparte de la introducción, ¿verdad? Que es de Malaquías 1:6 al 2:9. Y ahora estamos en la segunda unidad o subunidad, desde el versículo 10 del capítulo 2 hasta el versículo 16. Lo empezamos a ver la semana pasada. Esta es probablemente la sección, una de las más difíciles del libro. Tiene bastante y al menos hemos hasta ahora visto que uno de los conceptos más importantes de esta sección es la idea o el concepto de infidelidad o de deslealtad, ¿verdad? ¿Por qué nos portamos deslealmente? La semana pasada comentábamos que esta sección abre con una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta cuya respuesta no está escrita, pero se entiende que está incluida. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Bueno, sí. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Sí. Entonces viene la otra pregunta. ¿Por qué, pues, somos desleales o somos infieles el uno contra el otro? Y eso, como consecuencia, ¿verdad? Trae la profanación de algo, la profanación del pacto de nuestros padres. ¿Cuál es el pacto de nuestros padres aquí? Israel tenía varios pactos, tenía el pacto mosaico, por supuesto, el más importante, o el pacto abrahámico, del cual Israel es parte, incluso el pacto davídico, pero el Señor ya ha hablado del pacto con Leví. Creo que aquí el pacto que el Señor tiene en mente es el pacto con los levitas, ¿verdad? El pacto que Él mencionó ya en el capítulo 2, cuando lo leímos en reuniones pasadas, cuando Él dice, y sabréis que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, para que fuese mi pacto con Leví. Y luego en el versículo 5 dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. Así que el contexto sugiere que cuando el profeta está hablando, dice, no tenemos todo un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, aunque Israel y la nación puede decir, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador, pero en términos de pacto, puede ser que el contexto sugiere el pacto con Leví, que era un pacto, como leíamos anteriormente, un pacto de paz. Sin embargo, ellos han actuado de manera desleal. El versículo 10 no dice exactamente en qué consiste la deslealtad. La deslealtad queda descubierta o queda explicada en el versículo 11, cuando dice que Judá
y Jerusalén, Judá, Jerusalén, se ha casado con la hija de un Dios extraño. Esta es la prevaricación o esta es la deslealtad. Recuerde que la palabra prevaricar o prevaricación es la misma palabra para deslealtad. Esta prevaricación es también explicada como una abominación. La abominación está en la vereda opuesta de lo que la santidad implica. ¿Okay? Abominación es todo lo contrario a santidad. Abominación es aquello que es rechazado, algo que sencillamente es una aberración cometer, la abominación. La abominación tiene que ver con algo que pierde su carácter de sagrado. ¿Y cómo se hace eso? Porque Judá e Israel han profanado el santuario de Yahvé. Ellos ya habían dicho aquí en el versículo 10 que el pacto ha sido profanado. Ahora el profeta dice que lo que ha sido profanado también es el santuario de Yahvé. También dijimos que la palabra santuario podría traducirse como santidad, pero el contexto sugiere aquí santuario. El santuario de Yahvé, que que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Es importante todo esto. Dios, cuando escoge un lugar para hacer habitar su nombre, para que su gloria pueda estar ahí o su persona pueda habitar, su presencia pueda estar en medio de su pueblo, Dios escoge un lugar y Dios ama ese lugar. Es especial para él. Y cuando se dice que Judá ha profanado el santuario del Señor que él amó, está diciendo algo que es muy serio. Interesante lo que dice el Salmo 132, lo voy a poner aquí para que lo lea. Dice, está hablando de David, ¿verdad? De cómo él no va a descansar hasta que tenga un lugar para Yahvé, hasta que haya lugar para Yahvé, morada para el fuerte de Jacob. En el versículo 8, levántate, oh Yahvé, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen sus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. El versículo 13. Porque Yahvé ha elegido a Sión. La quiso para habitación para sí. Este es el lugar, este es para siempre el lugar de mi reposo. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido, la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Bueno, lo que quería rescatar del Salmo 132 es cómo otras escrituras señalan que Dios amó este monte y Dios amó este lugar para poner su nombre allí, para que fuera el lugar de su reposo. Interesante cuando hablamos del reposo de Dios. Cuando hablamos del reposo de Dios, no nos referimos al hecho de que Dios no haga nada. Para nosotros, reposo es no hacer nada. Si alguien está enfermo, entonces necesita hacer reposo. Si alguien, después de toda una semana de trabajo, dedica un día a descansar, y generalmente eso es la ausencia de labor, la ausencia de actividad. Y el reposo se asocia con el ocio también. Pero cuando se dice que Dios reposó, es muy llamativo, hermano, ¿no les llama la atención de que una de las cosas que se mencione de Dios
y que se vuelve a mencionar a través de la Escritura es el hecho de que Dios tiene un reposo, ¿verdad? En Génesis 2:2 se habla de que el Señor reposó. ¿Qué significa que Él repose? ¿Y por qué el templo se le llama el lugar de su reposo? Bueno, el reposo no tiene que ver con inactividad o con ocio. Cuando el primero tenemos que entender el concepto que los antiguos entendían. La gente del mundo antiguo entendía que los dioses, con minúscula, cuando habitaban su templo, no solamente el templo, era el palacio de ese dios. Y era el lugar desde donde el cual ese dios ejercía autoridad y control. Cuando se habla entonces del templo como el lugar del reposo del Señor, ¿verdad? Este es el lugar de mi reposo, o el Señor reposó al séptimo día. No significa que Él dejó de trabajar, sino más bien es todo lo contrario. Reposo, en términos de la mentalidad del mundo antiguo, tiene que ver cuando el rey o la deidad toma el control de aquello que ya ha sido terminado y de aquello que ha sido preparado. En otras palabras, el reposo se asocia con ejercer soberanía sobre aquello que ya está hecho, sobre aquello que ya está creado, sobre aquello que está bajo control. ¿Qué era lo importante de Israel al entrar a la tierra prometida? Lo importante para Israel al entrar a la tierra prometida no era la leche y la miel. Eso era importante, tener comida, tener seguridad. Pero lo más importante para Israel tiene que ver con el reposo en el sentido de que toda la tierra estuviera subyugada, los enemigos estuvieran derrotados y de esa manera Israel podría vivir no solamente en paz y seguridad, sino que además vivir en una tierra donde el Señor estaría con su presencia en medio de ellos y ellos podrían disfrutar de esa presencia. Sí, cuando hablamos de reposo, cuando el Señor dice el lugar de mi reposo, no quiere decir con un lugar donde Él pueda vivir o descansar, más bien tiene que ver con el lugar desde donde el cual Él ejerce su control, su gobierno o su reinado. Bueno, Sión, el monte de Sión y Jerusalén es el lugar que el Señor escogió para poner su nombre, para poner su presencia. Y lo que dice Malaquías aquí es muy serio porque dice que lo que ha hecho Judá es profanar, quitarle el carácter sagrado a algo que es santo, le ha quitado ese carácter santo al templo, al monte de Sión, el cual el Señor amó. El Señor amó. ¿Cómo lo hizo? Casándose con la hija de un Dios extraño. Dijimos la semana pasada que el vocablo casarse es el verbo Baal, un verbo que desde donde se construye la palabra para el Dios Baal, y que se asocia con señorío, un vocablo típico que se ocupa para hablar de matrimonio. Pero me parece que hay otros vocablos en hebreo para tomar mujer o tomar esposa, diferente del vocablo Baal. Y sin embargo, el escritor escoge esta palabra porque está asociándolo con el problema de la profanación. ¿Cómo se ha profanado el santuario? ¿Cuál es cuál es el problema de casarse con la hija de un dios extraño? Y es porque lo que está aquí en juego es la lealtad hacia el Señor. Y las hijas extranjeras lo que van a hacer potencialmente es influir, es arrastrar a sus esposos para adorar a sus dioses y dejar de lado al Señor. Eso es lo que está ocurriendo. Eso me parece que es la situación aquí. El versículo 12 habla de las consecuencias que van a ocurrir. El Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, tanto al que vela como al que responde, y al que ofrece ofrenda a Yahvé de los ejércitos. Otras traducciones dice que el Señor extermine
de las tiendas de Jacob. ¿Notan ustedes la diferencia? Mientras que la Reina Valera eh, traduce el verbo como en futuro, algo que va a ocurrir. Yahvé cortará de las tiendas de Jacob. Mientras que la Biblia de las Américas y también la NBI y también la NTV, las tres optan por lo que es una manera verbal que expresa deseo. Algo así como un imperativo, pero en tercera persona. El imperativo siempre es en segunda persona, ¿verdad? Tú anda para allá, tú lava el auto, tú paga la cuenta, tú cómete la comida. Eso, los mandamientos, los imperativos son siempre en segunda persona. Pero el imperativo en tercera persona, por decirlo de una manera, se expresa como deseo. Que el Señor haga esto. ¿Mm? Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto. Que el Señor arranque de la nación de Israel, dice la NTV. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto. Interesante esto, ya lo vamos a ver enseguida. La NBI dice, en cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya. Así que las tres traducciones optan por una versión, por una manera de traducir que expresa deseo, una especie de imperativo en tercera persona. Que el Señor haga esto. Las dos maneras son correctas de entender. Lo importante está en notar la asociación que el escritor hace usando el vocablo cortar. Cortar a alguien significa obviamente eliminarlo, sacarlo, ¿verdad? Eh, en el fútbol, ¿verdad? En términos deportivos, se dice, no, este jugador está cortado, el entrenador lo tiene cortado, lo tiene eliminado, no forma parte del equipo, ¿verdad? Lo sacó, ya no forma parte del equipo, ni siquiera está entre los suplentes, está cortado. Interesante. En la Biblia, cuando se ocupa este vocablo cortar, puede significar alguien que es excluido o también la idea de alguien que muere. Y el Señor dice, el profeta dice, el Señor cortará, o que el Señor corte, que el Señor saque, que el Señor extermine de las tiendas de Jacob, Israel, al hombre que hiciere esto. Noten ustedes lo que hacen las traducciones aquí. La Reina Valera dice, al que vela y al que responde. Al que vela y al que responde. Esa traducción, vela, aquí tiene que ver con velar, eh, puede ser que se refiere en la cultura de aquel entonces, ¿verdad? Siempre había gente que estaba despierta durante la noche, los atalayas o encargados de estar velando, ¿verdad? Y de despertar o de poner al pueblo en actividad otra vez. Es una manera de entenderlo, pero no es lo que yo creo que es. Eh, la Biblia de las Américas dice, sea testigo o defensor. ¿Mm? Sea testigo o defensor. Va en una dirección un poquito diferente. La NTV dice hasta el último de los hombres que haya hecho esto. La NBI dice quien quiera que sea. Todas las traducciones difieren y la razón es que en hebreo sencillamente dice veoné. Veoné. Y esto ha significado un dolor de cabeza para muchos intérpretes. La palabra
por algunos puede ser traducido como testigo, pero no es 100% claro. Me parece que el autor aquí está haciendo una referencia, él acaba de mencionar a Jacob. No tengo el tiempo para explicar todo, pero ustedes recuerdan una historia en el Antiguo Testamento de los hijos de Judá. Judá tenía 3 hijos. El primero que se casó con Tamar y murió y no dejó descendencia. Y luego Judá tenía 3 hijos y los 2 mayores mueren, solamente quedando el menor. Y los nombres de los hijos eran Er y el otro era Onán. Er y Onán. Y ambos murieron en la presencia del Señor. A ambos el Señor le quitó la vida porque se comportaron de manera desleal. Ellos se comportaron de manera desleal hacia su hermano. Bueno, no nos dice, en el caso de Onán, él fue desleal hacia su hermano al no querer dejar descendencia. No se nos dice por qué el Señor le quitó la vida a Er, el primero de los hermanos. Pero dice que era Señor, su manera de vivir era desagradable a los ojos del Señor. Para mí, me parece que está haciendo una referencia a esta historia que va a traer a la memoria de la audiencia a descendientes de Jacob, que fueron cortados de de la tierra por causa de su pecado. Me parece que esa es la idea aquí. Perdón, un segundo. Ok. Me parece que a mí me parece que esta es la explicación más satisfactoria. No es la primera vez que Malaquías ocupa juegos de palabras para llevar a la audiencia ya sea a una historia del pasado, a una historia que les ha marcado en la historia, como por ejemplo, en el capítulo 1 hablamos de cómo esa expresión, rogar por la misericordia del Señor o por la aceptación de Dios, esa expresión es literalmente el rostro de Dios, Feniel, y recuerda, alude o hace un eco a la historia de Jacob en Peniel. Así que es posible. Al decir esto, el Señor está diciendo, el Señor va a cortar de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, de la misma manera en que Er y Onán fueron cortados de la tierra por su comportamiento y por su deslealtad. Ambos casos coinciden, calzan con lo que está pasando aquí. Hay deslealtad para su hermano, el que murió, y hacia la familia, y también hay una manera de vivir que el Señor reprueba y rechaza. Entonces, la primera parte del versículo 12 dice, el Señor va a eliminar, el Señor va a cortar de Israel, de las tiendas de Jacob, a la persona que hiciera esto, de la misma manera que hizo Er y Onán, que se portaron de manera desleal y de manera malvada ante los ojos del Señor. Y luego viene la segunda parte del versículo 12. Y al que ofrece ofrenda a Yahvé de los ejércitos. Noten ustedes lo que hace la Biblia de las Américas. Aunque presente una ofrenda. La NTV dice, y que aún así lleva una ofrenda. La NBI dice, aun cuando. ¿No se dan cuenta cómo el I es más que un I? Me gusta lo que hace la Biblia. Las otras 3 versiones creo que captan la idea, la función de esa pequeña conjunción. El Señor va a cortar de las tiendas de Jacob al hombre que está siendo desleal
al casarse con la hija de un dios extranjero y trayendo la idolatría al santuario del Señor, el cual él amó. El Señor los va a cortar. De la misma manera que hizo con y con Onán. Aunque le ofrendan, aunque le ofrezcan al Señor una ofrenda. Y esto es lo importante aquí en este versículo. La palabra ofrenda, ya hemos visto antes, es la palabra minja. Minja puede significar regalo, puede significar tributo. Es el regalo que se ofrece, es el lugar que es el regalo que se ofrece a alguien cuando esa persona necesita recuperar o necesita, no recuperar, pero necesita encontrar favor. Entonces, por ejemplo, Jacob le mandó varios regalos a Esaú. Esta es la palabra hebrea para regalo, minja. Cuando el esposo mete las patas, ¿verdad? Entonces le lleva un ramo de flores a su señora para pedirle perdón, ¿verdad? Y para obtener nuevamente el favor. Esa ofrenda de flores, por decirlo así, sería un minja. Y la palabra minja también obviamente es el vocablo que se ocupa para hablar de la ofrenda de grano en Levítico capítulo 2. El Señor dice, el profeta dice que el Señor va a cortar, el Señor va a cortar a aquellos que están actuando de manera desleal. Y no importa que le traigan una ofrenda al Señor, no importa que traigan un regalo al Señor. Y esto es lo que yo quiero recalcar, hermanos. La ofrenda, en este caso, ya vimos antes en la primera sección que esta ofrenda, la misma palabra minja, es una ofrenda que está contaminada, es una ofrenda que el Señor rechaza, es una ofrenda que está lejos de lo que el Señor espera. Pero ahora la ofrenda o el regalo es visto como un medio para tratar de apaciguar a Dios, para que Dios me siga aceptando a pesar de que mi comportamiento es reprochable. Este es el peligro, y esto es lo que mucha gente hace hoy también, y quizás algunos creyentes lo hacen también. Piensan que Dios es un Dios que puede ser manipulado por lo que yo le pueda ofrecer. Es un Dios que puede ser, que puedo yo ganarme el favor de Dios por lo que yo le puedo ofrecer. Creo que he mencionado aquí en Santa María también que esta palabra minja, ofrenda, es lo mismo que se ocupa en Génesis 4, cuando se dice que Abel presentó una ofrenda, minja, y que Caín presentó una ofrenda, minja. Generalmente muchas veces escuchamos, esto fue lo que yo escuché, que el Señor rechazó a Caín porque no le trajo un animal y no hubo sangre por medio. Eso es lo que escuchamos, ¿verdad? Sin embargo, no todas las ofrendas eran de sangre. Acuérdense que la ofrenda de grano era una ofrenda sin sangre. En Levíticos capítulo 2, la ofrenda de grano es una ofrenda sin sangre. Lo que Caín y Abel le presentan al Señor es un tributo, minja, un regalo, pero en la causa del rechazo no fue la ofrenda. La causa del rechazo del minja, en caso de Caín y Abel, en el caso de Caín, fue la persona. Génesis dice que el Señor no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y sí miró con agrado a Abel y su ofrenda. El problema no es la ofrenda, el problema es la persona, el problema es la condición del oferente. Algo similar ocurre aquí. ¿Okay? La ofrenda, una ofrenda uno no le ofrece algo a Dios con el propósito de obtener algo de Dios. Es más, los sacrificios de Levítico 1, 2 y 3 eran sacrificios de acción de gracia. No eran para recibir algo, era para dar gracias, era para reconocer al Señor, es para adorar al Señor. Es adoración. Cuando uno adora, uno da. Uno no adora para recibir. Uno no adora para ver, uno no le ofrece algo a Dios. Bueno, Dios, yo te voy a dar este mes esto y para que tú me des más. Eso es lo que enseña el Evangelio de la Prosperidad, esa falsa enseñanza que dice, bueno,
tú le das a Dios y Dios te da a ti. No, el comportamiento de los levitas, en este caso, su comportamiento hacia el Señor, su comportamiento hacia las personas, siendo desleales, es un comportamiento que no puede sino recibir la más severa acción de parte de Dios, ser cortado de las tribus, de las tiendas de Jacob. El versículo 13 es otro versículo importante que está al centro, al igual que el versículo 12. Versículos 12 y 13 están al centro de esta subsección, y no solamente están al centro de esta subsección. Versículos 12 y 13 son el centro del libro de Malaquías. Es el centro. Y el versículo 13 dice, no voy a leer, no me gusta lo que hace la Reina Valera. La Biblia de América dice, y esta otra cosa hacéis. ¿Okay? O esta segunda cosa hacéis. Esta segunda cosa. Es decir, lo que dice el versículo 13 ahora tiene que ver con algo que se agrega a lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo primero es que están ofreciendo a Dios un sacrificio con el propósito de sobornar, de apaciguar a Dios, a pesar de que están viviendo de una manera que Dios reprocha. Pero ahora hacen una segunda cosa. ¿Qué es la segunda que ellos hacen? ¿Qué es la segunda cosa que ellos hacen? Dice la Biblia de las Américas, y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de vuestra mano. La NTV dice, esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran y gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta con agrado. La NBI dice, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan, porque Él ya no presta atención a sus ofrendas y las acepta de sus manos con agrado. ¿Qué es la segunda cosa que están haciendo? Bueno, no están recibiendo ninguna clase de aceptación. El texto hebreo literalmente dice, no hay quien mire, no hay quien preste atención a vuestra ofrenda. Es como si el altar hubiese sido abandonado por el Señor. Esta presencia más intensa del Señor, que era disfrutada a través del culto, a través del ritual, ya no se está dando. ¿Por qué? Bueno, el versículo 14 explica por qué. Pero esto habla un poco del versículo 13, lo que es interesante es que deja al descubierto la insensibilidad del pueblo. Ellos lloran y gimen y cubren el altar de lágrimas, el mismo altar que ellos han profanado, el mismo altar que ellos han contaminado al presentar ofrendas defectuosas, según el capítulo 1, el mismo altar que el profeta llama la mesa del Señor. Ellos han llamado la mesa del Señor como algo inmundo, como despreciable, pero ahora dice que la llenan de lágrimas y gimen y lloran porque el Señor no les contesta, porque el Señor no les presta atención, porque el Señor no acepta la ofrenda, el Señor no acepta este minjá. Y lo que decía recién es que es triste porque ni siquiera se dan cuenta. Y de hecho este es uno de los problemas en Malaquías, ¿verdad? Hay una absoluta insensibilidad. Están totalmente, en Chile se dice, están colgados, no cachan ni una. No se dan cuenta del problema. Todavía no se dan cuenta del problema. En el capítulo 1, versículo 10, el Señor dice, ojalá hubiera alguien entre ustedes que cierre la puerta y apague el altar. Dando a entender que no hay quien se dé cuenta, no hay quien tenga la claridad y la visión para identificar y ver que lo que está ocurriendo deshonra al Señor en vez de honrarle.
Ahora pasa lo mismo. Están divorciando, vamos a ver ahora rápidamente, voy a introducir el tema del versículo 14 en adelante, pero se están divorciando de la mujer correcta para casarse con la hija de un dios extraño, y están aceptando el culto del dios extraño. Eso es lo que uno puede leer o deducir de lo que el profeta dice en esta sección. Básicamente se está contaminando, se ha profanado, se ha contaminado el santuario, el templo. Pregunto, ¿usted se acuerda, alguien se acuerda de alguna ocasión en que en el templo en Jerusalén, en el mismo templo, el mismo recinto del templo, se hayan estado ofreciendo, se hayan estado adorando a otros dioses aparte del Señor? ¿Ocurrió eso alguna vez en la historia de Israel? Yo no sé. No, no. Gracias, hermano Miguel, por su honestidad. ¿Alguien sabe? Bueno, el profeta Ezequiel, no me acuerdo en qué capítulo, cuando el Señor le muestra, una de las cosas que le muestra es lo que está pasando en el templo. Y en el templo, en ciertas cámaras del templo, los muros están pintados con imágenes de reptiles y animales y están adorando a esos dioses, y las mujeres están llorando a Tamuz, uno de los dioses que estaban adorando. Así que en la historia de Israel ya ha ocurrido que el santuario ha sido profanado, contaminado por la influencia de los dioses extranjeros. El Señor abandona la gloria del Señor, abandona el templo en el libro de Ezequiel. Ahora algo parecido ocurre aquí. Dios ya no está en el altar. Dios abandona el altar. Dios no está prestando atención. Pero como decía, hermanos y hermanas, lo triste es no darse cuenta. Ellos lloran, cubren el altar de lágrimas y dicen, ¿por qué el Señor no acepta nuestra ofrenda? En el versículo 14 dice, pero ustedes dirán, ¿verdad? O ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué el Señor no recibe nuestra ofrenda? Y el Señor responde, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es la compañera, tu compañera y la mujer de tu pacto. El Señor les da la razón, pero ellos no se dan cuenta. El Señor dice, mire, primero han profanado mi templo al traer la idolatría y la adoración de otros dioses a mi templo, han profanado el santuario. Y al casarse, pero para casarse con la hija de un dios extranjero, ¿sabe qué hicieron? Se divorciaron de la mujer de su juventud, la mujer leal, la mujer que correspondía. Se han divorciado de ella, la han abandonado. Pero ellos no se dan cuenta, siguen viviendo como si nada, siguen ofreciendo su ofrenda, siguen yendo al templo, siguen buscando la presencia del Señor, aunque lo hacen ofreciendo animales defectuosos. No se dan cuenta que Dios ya no acepta esa ofrenda porque está contaminada por su deslealtad. Y creo que, hermanos, para nosotros la aplicación para nosotros esta noche es que el Señor abra nuestros ojos y que veamos aquello que estamos haciendo o que no estamos haciendo para honrarle. Que no entremos en una situación en la cual no somos capaces de ver nuestras fallas. No las fallas a los ojos de los demás, sino lo que el Señor ve, lo que le estamos dando, lo que le estamos ofreciendo. ¿Verdad? Es realmente lo que Él espera de nosotros. Es nuestra vida práctica, consistente con nuestra adoración. Eso es otra manera de entenderlo. Ellos adoran a Dios a pesar de que están viviendo de una manera desleal. Ellos siguen adorando a Dios y le llevan regalos a Dios, le llevan minjas a Dios, pero
han abandonado a su esposa legítima para casarse con la ilegítima y siguen viviendo como si nada. Y ese es nuestro peligro. Nuestro peligro es que nuestro cristianismo sea un cristianismo solo de edificio, solo de iglesia, solo de día domingo y de día miércoles y de día viernes. Pero fuera del edificio, nuestra vida es como otra vida, donde, donde nuestro carácter no se diferencia con el carácter de aquellos que no han sido transformados por el poder de Dios. No mostramos amor, no mostramos misericordia, no mostramos paz, no mostramos fe, no mostramos lealtad, en fin, en el fondo no hay ninguna diferencia. Pero el domingo sí, somos muy santitos, ¿verdad? Dios dice, yo no puedo aceptar eso, yo rechazo eso. Dios siempre espera de su pueblo que sea un pueblo que sea consistente, que confíe en Él, que le obedezca y que eso se materialice en nuestra vida práctica, en el día a día, en el lunes a viernes, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro trabajo. Ahí es donde se ve nuestra verdadera manera de honrar a Dios. Y lo que le ofrecemos al Señor en el altar, por decirlo de una manera, tiene que ser consistente con la manera en que nosotros vivimos. Vamos a hablar más de este tema del divorcio, ¿verdad? El tema central no es el divorcio, por si acaso, ese no es el tema más importante, pero sí, obviamente, el Señor habla de la importancia del matrimonio y de lo hermoso que es el matrimonio, de lo increíble que es tener un cónyuge, es algo hermoso, es una bendición tremenda al Señor. Y si no es el cónyuge que el Señor nos tiene, es mejor no tenerlo. Eh, pero es algo hermoso y eso es lo que Malaquías va a explicar de aquí en adelante. Bien, voy a orar para terminar esta noche. Hermanos, gracias por su atención y por su interés. Padre nuestro, gracias te damos por tu amor para con nosotros. Ayúdanos a ser leales a ti primeramente y a ser nuestro prójimo. Ayúdanos a vivir nuestra fe cristiana, nuestro cristianismo de una manera que sea real y no teórica. Ayúdanos a honrarte con nuestras vidas y nuestros comportamientos. Bendice a los amados hermanos y hermanas ahí en Santa María. Los encomendamos a ti y nos encomendamos a ti, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.